Número 7. Amo quién he sido y quién soy ahora. Pasé mi infancia, juventud y buena parte de mi vida adulta sintiéndome perdida. Cuando digo perdida me refiero a no saber quién era, cuáles eran mis verdaderos dones y cómo usar mis habilidades que ya conocía, de una manera que fueran dirigidas a propósito, con un enfoque claro y con un objetivo o misión de vida. Por ejemplo, me decían que era muy buena maestra, pero yo desestimaba esta profesión como venial y quería más. Enseñar era tan fácil para mí que creía que necesitaba hacer algo en mi vida que requiriera más trabajo, más esfuerzo, más lucha para lograrlo, y decidí que quería ser jefe. En 1988 fui a Inglaterra, me casé y me quedé a vivir allí. Trabajé muy duro para convertirme en jefe y cuando lo logré me resultó muy estresante. La empresa y los otros jefes por encima de mí querían más y más y yo solo tenía 2 manos. Pero este es el mundo normal de los negocios. Sin embargo, la experiencia me sirvió para darme cuenta de que di todo lo que tenía para dar, pero esto se tradujo en una presión insoportable. Sentí que llevaba un peso enorme sobre mis hombros y sabía que no importaba cuánto diera, nunca sería suficiente. De hecho, cuando dejé mi trabajo repartieron mi puesto entre 3 personas. Me di cuenta de que en la vida debemos tener mucho cuidado con lo que pedimos y con lo que creemos que queremos, porque a veces lo que creemos que queremos proviene de la necesidad de compensar en exceso una falta percibida. Y así, cuando realmente conseguimos lo que queríamos lograr, nos damos cuenta de que no nos sentimos como pensábamos que nos sentiríamos. Básicamente llegamos a nuestro objetivo y nos damos cuenta de que no lo queríamos en absoluto. Creíamos que queríamos la idea de llegar al objetivo. Así que mi primera lección fue comprender que lo que vemos no es la realidad y que la realidad no siempre se puede ver con los ojos físicos. Más tarde, en el 2005, emigré a Sudáfrica y obviamente después de haber aprendido esta lección, cambié de opinión sobre la educación. Se me presentaron muchas oportunidades de enseñar idiomas y me dediqué a ello durante unos 15 años, mientras seguía con mi camino de coach de vida, educadora metafísica y escritora de libros de espiritualidad y desarrollo personal. La vida cambia mucho con los años. Ahora trabajaba de profesora y me encantaba, porque había aprendido a aceptar mi don. Tardé 23 años en aceptarlo, pero lo hice en el momento en el que me di cuenta de que el camino a seguir tenía que ser más fácil de lo que yo había hecho hasta ahora, y funcionó. Por otra parte, el sentimiento de estar perdida en mi adolescencia significaba que no podía conseguir establecer buenas relaciones con los demás, incluyendo familia, gente de la calle, compañeros de estudios, etc. Mis habilidades de comunicación eran definitivamente limitadas. No sabía a dónde iba en términos de propósito de vida, visión o significado. El mundo no tenía sentido para mí. No encajaba en ningún grupo, no pertenecía. Parecía que me movía torpemente por la vida de drama en drama. Y esto incluía problemas con mi salud y una baja autoestima. No estaba segura de si podía continuar o cómo continuar. Y no estaba segura de si realmente quería continuar. Todo parecía demasiado discordante, la lucha demasiado difícil. Mucho más tarde, después de haber recorrido el camino de la autosanación, durante más de 2 décadas, me di cuenta de que lo que había sentido en realidad era una sensación de un dolor sordo, persistente y de bajo tono, continuamente presente en el fondo, y lo identifiqué como una frecuencia vibratoria base de desesperanza. De hecho, mucho más tarde descubrí que había sido depresión. Pero un buen día todo cambió, casi de la noche a la mañana. Tenía 32 años y me divorcié. Recibí una llamada inesperadamente y me explicó todo lo que había pasado. Sentí una gran sensación de alivio, como si entendiera. Fue un momento de liberación y me abrió una puerta a un nuevo futuro. Y así pasó que en el shock del momento más bajo y oscuro de mi vida, desperté. Y este golpe de luz
que despertó mi conciencia, abrió una nueva posibilidad. La vi y la sentí claramente, y fue en ese momento en el que tomé la solemne decisión de que desde entonces en adelante tomaría mi propio poder en mis manos. No dependería nunca más de nadie para que me salvaran, ni para yo salvarles. Y este fue el comienzo de mi camino hacia el empoderamiento. La segunda lección que aprendí: todos debemos empoderarnos, ya que nadie más nos puede ni nos debe salvar. Tampoco debemos tener pena de otro esperando a que crezcan y creyendo que les hacemos un favor y que les salvamos de ellos mismos. Estos son los arquetipos de la víctima y del rescatador, y ninguno de los dos funciona porque están desequilibrados, o como la misma palabra lo indica, fuera de su punto central de equilibrio. Con un giro de 360 grados, descubrí el campo de la espiritualidad en 1998. Recibí la llamada en mi chakra del corazón y la contesté. Empecé a escribir. Y hoy en día, en mayo del 2022, sigue siendo el foco de mi vida laboral y de mi propia sanación personal. Pero por aquel entonces estaba todavía viviendo en Inglaterra. Empecé a leer todos los libros que podía encontrar sobre temas metafísicos y espirituales en el tiempo antes del Internet. No se usaba el Internet tanto como hoy. Y cuando las energías eran muchísimo más lentas que hoy en día. Pasé años fantásticos leyendo, decodificando y volviendo a escribir, resumiendo, subrayando, identificando, meditando, practicando sanación energética, desarrollo psíquico y muchas otras variantes del campo de la sanación vibratoria. Compré una colección de libros llamada Misterios de lo Desconocido, que me ayudaron a abrir la mente al cosmos y a la historia de la humanidad. Entonces eran conceptos increíbles para mí. Me encontraba absorta leyendo estas historias y estos conceptos que nadie a mi alrededor parecía conocer. Y como digo, no utilizábamos el Internet de la manera habitual que lo hacemos hoy. Recibí una multitud de sesiones de sanación de muchas terapias diferentes y encontré un grupito de almas gemelas con las que evolucioné unos cuantos años en un grupo de desarrollo psíquico dirigido por una medium. Reí y lloré, me concentré ferozmente en conocerme a mí misma y aprendí a perdonarme a mí misma y a los demás. El dolor comenzó a desvanecerse y mi vida se transformó paso a paso. Lo que necesitaba era entender las leyes universales y controlar mi vida y mi destino. Y en el proceso entendí que la aventura más grande de la vida ocurre dentro de nosotras mismas. Esta es la aventura que nos mantiene vivas, encaminadas, dirigidas, contenidas, disciplinadas, amadas, comprendidas y conectadas con el universo, con todo. Y sin darme cuenta, logré todo lo que siempre había querido y mucho más. De hecho, podría decir que ya no era la misma persona, literalmente, porque sí es cierto que nuestros cuerpos se renuevan cada 7 años, también es cierto que al trabajar con medicina energética, incluyendo el rediseño y repotenciación de mi ADN y la activación de mi cuerpo axiatonal galáctico, he integrado mis niveles emocionales y espirituales y he cambiado mi proceso de pensamiento. Después de 25 años de un trabajo imparable en el que no dejé ninguna parte de mi sombra sin desenredar, puedo decir con toda confianza que la mayoría de mis antiguos patrones obsoletos y mis creencias limitantes finalmente han sido disueltos. Y no solo me he liberado de lo que era una existencia confusa, sino que todos mis días están llenos de energía y motivación, y que llevo todo este tiempo enfocada sin excepción en mi llamada o mi trabajo espiritual más elevado. En resumidas cuentas, estoy alineada con mi destino. Siento y sé, y de hecho puedo observar en mi vida cotidiana que toda mi matriz vibra ahora en una frecuencia mucho más alta. Es un sueño hecho realidad en el que he tocado la libertad. Ya nunca más perdida. Mi vida está guiada por una pasión ardiente e imparable de elevar la conciencia en el planeta, llevar sanación y luz a las personas y ayudarlas a despertar para que se atrevan a ser ellas mismas.
sin excusas, sin mentiras, sin autoengaños, sin manipulaciones. Durante este intenso proceso de autocuración, mi trabajo se ha moldeado a sí mismo y ahora se mueve con un flujo orgánico inherente. Me he alineado con mi misión de vida, siendo muy consciente de cuáles son mis dones especiales y cómo usarlos para este propósito, dones que he madurado a lo largo de la vida. Estoy feliz y contenta, pero todavía tengo esa pasión por expandirme y seguir avanzando. Las circunstancias externas parecen alinearse con lo que necesito en un momento dado, y ya no confío en las mareas y reflujos de energía fluctuantes, arraigados en el miedo, porque he aprendido a vivir cierta en la incertidumbre. Mi brújula interna me marca claramente el camino a seguir, y las indicaciones de mi intuición son fuertes y claras. Mis emociones y sentimientos ya no interfieren con la manifestación de mis pensamientos. Nada me impide fluir con las corrientes de energía universal, porque cuando me encuentro inquieta, me paro y calmo mis pensamientos contemplando o meditando, dejándolos pasar. Durante el día enfoco suave pero consistentemente en que mi vibración sea estable y creo tiempo para la paz y el silencio. De esta manera creo un espacio para que el universo me susurre lo que me tenga que comunicar y estoy dispuesta a zigzaguear y variar el curso de mi camino en cualquier momento y sin condición. A su vez, si siento inquietud o tengo un recuerdo o una comunicación con alguien que me desequilibre, otra vez me paro, aunque sea un minuto, y me doy la oportunidad de restablecer mi posición de equilibrio, desde el punto de vista de lo que quiero lograr ese día, y no como una reacción a ningún factor externo. Estoy en control de mi mundo interior. Con esta forma de ser o vibrar, los altibajos son pequeños porque no permito que el péndulo de mis emociones me saque de mi centro. Prefiero anclarme y esperar pacientemente a que se asienten mis vibraciones desarmónicas, ya sea meditando, leyendo, caminando o simplemente tejiendo o bailando. Y cuando mi mente se calma y mi ego ya no siente la necesidad de tomar ninguna acción dramática, en un desesperado grito de atención, empiezo de nuevo donde lo había dejado, por lo que siempre consigo restablecer el equilibrio del día. ¿Conoces el cuento del rey Midas? La historia cuenta que este rey tenía el poder de transformar todo lo que tocaba en oro. Lo bueno es que era muy rico, pero lo malo es que no podía tocar a los que más amaba porque, bueno, ya sabes. Pero esta no es la parte de la historia que me interesa. A lo largo de los siglos encontramos escritos que registran la obsesión del hombre por la transformación de los metales de bajo valor en oro y se documentaron las interminables pruebas que los hombres de ciencia llevaron a cabo. Muchas veces los experimentos eran falsos, pero durante los siglos siempre se oía el mismo mensaje, que los alquimistas podían convertir cualquier metal sin valor en oro. Algunos relatos dicen que el objetivo se logró, pero de alguna manera nunca se encontró la fórmula, y mucho menos una fórmula que se pudiera duplicar consistentemente. Y los relatos también hablan de la decepción que muchos hombres poderosos sufrían y en su enojo decidían que estos alquimistas eran flagrantes mentirosos que merecían la muerte. Por otro lado, ¿sabes lo que es la alquimia espiritual? Para mí es el proceso en el que convertimos las llamadas experiencias negativas de la vida, equivalentes a los metales básicos, en tesoros y lecciones, transmutando nuestra conciencia en la de la luz, o la frecuencia vibratoria del rayo de oro, porque de hecho somos luz. Cada lección es parte de un proceso de integración energética, que dependiendo de la profundidad de las lecciones que necesitemos aprender y de nuestro nivel de conciencia, puede llevar desde segundos hasta años y décadas. Lo primero y más importante que debemos hacer es permitirnos experimentar todos los sentimientos. Aquí es donde se produce la transmutación de la energía. En este proceso, los viejos patrones se disuelven y la energía que se libera crea un espacio con una nueva visión, una nueva perspectiva y un nuevo nivel de confianza superior en nosotros mismos. Esto se traduce en un nivel superior de autoestima. La segunda cosa más importante es que una vez que comprendemos este proceso, nos volvemos más eficientes en la identificación de cada futuro ciclo y las lecciones inherentes en él. Así, en lugar de resistir las lecciones de vida,
podemos aceptarlas para acelerar la transición, a la vez que reunimos un conjunto de herramientas, de estrategias espirituales que siempre nos servirán. Este proceso de transmutación de nuestra sombra en luz, de transformación del alma, nos permite recolectar pequeñas secciones de nuestro campo energético, originalmente malentendido y repudiado, y transmutamos cada uno de nuestros pensamientos en pequeños generadores de energía. Cuando hacemos esto regular y conscientemente, nos convertimos en alquimistas, personas que han entendido el proceso de transmutación. Y cuando vivimos la vida de esta manera, hasta en las circunstancias en las que nos sentimos impotentes para hacer que las cosas sucedan como nos gustaría, nos damos cuenta de que nuestra realidad se proyecta de dentro a fuera. Los alquimistas sabemos que no hay nada comparable a la emoción o movimiento energético que sentimos al desentrañar una lección para que nos muestre algo nuevo sobre nosotras mismas. Esta es nuestra magia, pero el proceso de transmutación es difícil e integrar las lecciones también lo es. Necesitamos aprender a confiar en el proceso y comprometernos a completarlo si queremos cambiar nuestra realidad y experimentar nuestro propio poder. El hecho de que no sepamos cuánto durará cada ciclo puede ser muy desalentador e inquietante, y esto se debe a que estamos acostumbradas a ejercer el control y pensamos que forzar las circunstancias externas para que se ajusten a nuestras expectativas es la solución a todos nuestros problemas. Sin embargo, llegar a donde pensamos que queríamos llegar no siempre nos trae los sentimientos de satisfacción y realización que esperábamos. En cambio, es mucho más sabio aprender a cooperar con los reflujos y las mareas de la energía universal, alinearnos con la visión más alta de nuestras vidas y atravesar las puertas que se abren cuando se abran, sin forzarlas. Cuando elegimos andar por el camino sin luchar, podemos elevarnos a un nuevo nivel de existencia con más claridad y armonía. Las personas que aparecen en nuestra vida conectarán mejor con nosotras. Nuestros dones espirituales, conocimiento, sensibilidad, conciencia, nos traerán la satisfacción que anhelamos. Y el camino a seguir se nos mostrará en forma de una página web específica o un contacto comercial, una organización o cualquier otra cosa que necesitemos para progresar en nuestro camino. Finalmente, sentiremos el poder de nuestro ser interior a medida que desentrañamos, desarrollamos y alcanzamos nuestro potencial, capa a capa, paso a paso. Quizás por eso dicen que la paciencia es una virtud. Y la tercera lección, cooperar con los ciclos de energía de mi vida de una manera que me honra, en la cual trabajo para prepararme durante los reflujos, mientras espero a la siguiente marea. Por ejemplo, estudio nuevos temas, sano o limpio el pasado, completo las tareas sin terminar, es decir, pongo mi vida en orden y cuando llega la siguiente marea, recibo con agradecimiento lo que traiga. Así, durante cada ciclo de transición, aunque no sepa qué se está manifestando ni cuándo se manifestará, siempre tengo la certeza de que estoy caminando en la dirección correcta. Esto es suficiente para mí y enfoco en este sentimiento fielmente. La voz interior es muy silenciosa, pero puedo sentirla y muy claramente. Puedo rendirme rápidamente a la sensación de pérdida de control porque sé que, en primer lugar, este es un estado temporal y, en segundo lugar, representa la gestación durante el caos de una nueva aventura o etapa de crecimiento que se está formando en mi realidad. Como todo en la vida, si nos dedicamos suficientemente a ello, lo aprendemos. La incertidumbre me hace saber que seré lanzada a un nuevo nivel de empoderamiento y éxito, que yo misma no podría haber orquestado sin la visión más amplia que me ofrece mi ser superior o el universo. Las personas tenemos la limitación de no poder ver ni acceder a todas las posibilidades y potenciales que esperan ser realizados o completados en cada etapa particular de nuestra vida, por lo que debemos aprender a fiarnos, a tener fe. Finalmente he aprendido a amar quien era, porque la perfección de mi camino me ha permitido llegar a quien soy ahora.